La totalidad de la vida. Krishnamurti. Segunda parte. Capítulo 16. El origen del conflicto es la división entre el observador y lo observado. Hay dos formas de aprender. Una, memorizando lo que nos han enseñado y después observando a través del recuerdo, que es lo que la mayoría de nosotros llama aprender. La otra, aprendiendo mediante la observación sin almacenar en la memoria lo aprendido. Expresémoslo de otro modo. Uno aprende algo de memoria, de modo que almacena como conocimiento en el cerebro, y subsecuentemente, uno actúa conforme a ese conocimiento, con destreza o sin destreza. Cuando uno va al colegio o a la universidad, acumula una gran cantidad de información en forma de conocimientos y, de acuerdo con esos conocimientos, actúa beneficiosamente para uno mismo y para la sociedad, pero uno es incapaz de actuar sencillamente, directamente. La otra forma de aprender, a la cual estamos muy poco acostumbrados por ser tan esclavos de los hábitos, de la adicción, de la tradición y de toda clase de conformidad, es observar sin la compañía del conocimiento previo, mirar algo como si fuera nuevo, y lo miramos por primera vez. Si uno observa así, no hay entonces cultivo de la memoria. No es como cuando observamos, y esa observación se almacena como recuerdo. De manera que al observar la próxima vez, lo hacemos desde el patrón de la memoria, y por consiguiente, ya no estamos observando de un modo puro, nuevo. Es importante tener una mente que no esté constantemente ocupada, parloteando sin cesar. En una mente que no está ocupada puede germinar una nueva semilla de aprender, algo por completo diferente del cultivo del conocimiento y del actuar desde ese conocimiento. Uno observa los cielos, la belleza de las montañas, de los árboles, de la luz entre las hojas. Si esa observación se almacena como recuerdo, impedirá que la próxima observación sea nueva. Cuando uno observa a su mujer o a un amigo, puede hacerlo sin la interferencia de las grabaciones de recuerdos anteriores ocurridos en esa relación particular. Si uno puede observar o prestar atención al otro sin la interferencia del conocimiento previo, aprende mucho más. Lo más importante es observar sin que haya una división entre el observador y lo observado. La mayoría de las veces hay una división así entre el observador, que es la suma total de la experiencia pasada y almacenada como recuerdo, y lo observado, lo que es, de manera que es el pasado el que observa. La división entre el observador y lo observado es el origen del conflicto. ¿Es posible, entonces, vivir toda la vida sin que haya conflicto en absoluto? Tradicionalmente, uno acepta que este conflicto debe existir, que es necesaria esta lucha, esta constante pugna, no solo fisiológicamente para poder sobrevivir, sino psicológicamente, con el deseo y el temor, el agrado y el desagrado, etc. Vivir sin conflicto es vivir una vida sin esfuerzo alguno, una vida en paz. El hombre ha vivido, durante siglos y siglos, una vida de lucha, de conflicto externo e interno, una constante batalla por lograr cosas y el temor de perderlas, de abandonarlas. Uno puede hablar perpetuamente de paz, pero no habrá paz mientras estemos condicionados a la aceptación del conflicto. Si uno dice que es posible vivir en paz, esa es meramente una idea, y por lo tanto, carece de valor. Si uno dice que no es posible, entonces bloquea cualquier investigación. Investíguenlo primero desde el punto de vista psicológico, y es mucho más importante que el fisiológico. Si comprendemos muy profundamente la naturaleza y estructura del conflicto en lo psicológico, y quizás ahí terminamos con él, entonces estamos en condiciones de habérnoslas con el factor fisiológico. Pero si nos interesamos solamente en este factor fisiológico o biológico de supervivencia, es probable entonces que seamos absolutamente incapaces de sobrevivir. ¿Por qué existe este conflicto en lo psicológico? Desde la antigüedad, y tanto social como religiosamente, ha existido una división entre el bien y el mal.
¿Existe realmente esa división? ¿O solo existe lo que es, sin su opuesto? Supongamos que hay ira. Ese es el hecho, lo que es. Pero yo no estaré iracundo. Es una idea, no un hecho. Jamás cuestionamos esta división. La aceptamos porque por hábito somos tradicionales y no deseamos nada nuevo. Pero hay un factor más. Existe una división entre el observador y lo observado. Cuando uno contempla una montaña, la mira como un observador y la llama montaña. La palabra no es la cosa. El vocablo montaña no es la montaña, pero para nosotros la palabra es muy importante. Cuando uno mira, surge instantáneamente la respuesta. Esa es una montaña. Ahora bien, ¿puede uno mirar la cosa llamada montaña sin la palabra? Porque esta es un factor de distorsión. Cuando uno dice mi mujer, la palabra mi crea división. La palabra, el nombre, forman parte del pensamiento. Si uno mira a un hombre o a una mujer, una montaña o un árbol, lo que fuere, la división ocurre cuando surge el pensamiento, el nombre, la memoria. ¿Puede uno observar sin el observador, que es la esencia de todos los recuerdos, experiencias, reacciones, etc., todo lo cual pertenece al pasado? Si miramos algo sin la palabra y los recuerdos del pasado, y estamos mirando sin el observador, cuando hacemos eso, solo existe lo observado y psicológicamente no hay división ni conflicto. ¿Puede uno mirar a su esposa o a su más íntimo amigo sin el nombre, sin la palabra y todas las experiencias que se han acumulado en esa relación? Cuando uno mira así, está mirándolos a ella o a él por primera vez. ¿Es posible vivir una vida que esté completamente libre de todo conflicto psicológico? Uno ha observado el hecho. Este lo hará todo si uno deja tranquilo al hecho, sin interferir. Mientras existe la división entre el observador que fabrica las imágenes y el hecho, el cual no es una imagen sino solamente el hecho, tiene que haber un perpetuo conflicto. Ello es una ley. A ese conflicto puede ponérsele fin. Cuando cesa el conflicto psicológico, el cual forma parte del sufrimiento, ¿cómo entonces implica uno eso en su vida cotidiana, en su relación con los demás? ¿Cómo aplica uno en su vivir de todos los días esa terminación de la lucha psicológica con sus conflictos, su dolor, su ansiedad y su temor? ¿Cómo lo aplica uno en su cotidiano ir a la oficina, etcétera, etcétera? Si es un hecho que uno ha terminado con el conflicto psicológico, ¿cómo vivirá, entonces, una vida sin conflictos externos? Cuando no hay conflicto internamente, tampoco lo hay externamente, porque la división entre lo interno y lo externo no existe. Y es como el flujo y el reflujo del mar. Este es un hecho absoluto, irrevocable, al que nada ni nadie puede afectar, y es un hecho puro, inviolado. Entonces, si ello es así, ¿qué hará uno para ganarse la subsistencia? Porque al no haber conflicto, no hay ambición, no existe el deseo de ser algo o alguien. Debido a que internamente hay algo absoluto e inviolable, a lo que nada puede afectar ni dañar. Uno no depende psicológicamente de otros, por lo tanto, no hay conformidad alguna, no hay imitación. En consecuencia, al no tener eso, uno ya no está densamente condicionado al éxito y al fracaso en el mundo del dinero, de la posición y el prestigio, el cual implica la negación de lo que es y la aceptación de lo que debería ser. A causa de que uno niega lo que es y crea el ideal de lo que debería ser, hay conflicto, pero observar lo que realmente es significa que uno no tiene opuestos, solo lo que es. Si ustedes observan la violencia y usan la palabra violencia, siempre hay conflicto. La palabra misma ya está deformada. Hay gente que aprueba la violencia y hay gente que no la aprueba. Toda la filosofía de la no violencia está deformada, tanto política como religiosamente. Está la violencia y está su opuesto, la no violencia. El opuesto existe porque ustedes conocen la violencia. El opuesto tiene su raíz en la violencia.
Uno piensa que al tener un opuesto, por algún método o medio extraordinario, se verá libre de lo que es. Ahora bien, ¿puede uno dejar de lado el opuesto y solo considerar la violencia, el hecho? La no violencia no es un hecho, es una idea, un concepto, una conclusión. El hecho de la violencia: uno está iracundo, siente celos, odia a alguien, desea lastimar a una persona. Todo eso implica violencia, y ese es el hecho. ¿Puede uno, pues, observar ese hecho sin introducir su opuesto? Porque entonces uno tiene la energía que ha estado derrochándose en tratar de alcanzar el opuesto para observar lo que es. En esa observación no hay conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hará un hombre que ha comprendido esta extraordinaria y compleja existencia basada en el conflicto, la lucha, la violencia? ¿Qué hará un hombre que está realmente libre de ello? No teóricamente, sino libre de verdad, lo cual significa que no hay conflicto. ¿Qué hará este hombre en el mundo? Se formulará uno esta pregunta si internamente, psicológicamente, está por completo libre del conflicto. Es obvio que no. Solo el hombre que se halla en conflicto dice: si no hay conflicto, yo estaré terminado, seré destruido por la sociedad, porque la sociedad se basa en el conflicto. Si uno se da cuenta de su conciencia, ¿qué es uno? Si nos hallamos atentos, veremos que la conciencia está, en un sentido absoluto, totalmente desordenada. Es contradictoria, dice una cosa y hace otra, siempre está deseando algo. Todo su movimiento se halla dentro de un área confinada, carente de espacio, y en ese pequeño espacio hay desorden. ¿Es uno diferente de su conciencia? ¿O uno es esa conciencia? ¿Uno es esa conciencia? ¿Se da uno cuenta, entonces, de que está en total desorden? Ese desorden conduce finalmente a la neurosis, es obvio, y a todos los especialistas de la sociedad moderna, como los psicoanalistas, los psicoterapeutas, etc. Pero internamente, ¿hay orden o hay desorden? ¿Puede uno observar este hecho? ¿Y qué ocurre cuando uno observa sin opción alguna? Lo cual significa sin distorsión. Donde hay desorden, tiene que haber conflicto. Donde existe un orden absoluto, no hay conflicto. Y el orden absoluto existe, no un orden relativo. Ese orden solo puede surgir naturalmente, fácilmente, sin ningún conflicto, cuando uno se ve a sí mismo como una conciencia, cuando se da cuenta de la confusión, del alboroto, la contradicción, tanto externa como internamente, observando sin distorsión alguna. Entonces, de ello surge natural, dulce y fácilmente un orden que es irrevocable.